Hola amigos, venimos del futuro con Karina Mariani desde Buenos Aires. Buenas tardes, buenas noches, buenos días y un gran saludo a toda la gente que a esta hora se incorpora a nuestras diversas plataformas y a nuestro equipo del Superchat de YouTube, que tú sabes, Karina, que es el más inteligente de toda la plataforma YouTube. Bienvenida, ¿cómo has estado? Anduve ahí dando vueltas y ahora estamos en la madrugada de Buenos Aires, una madrugada calentita, hace muchísimo calor en Buenos Aires. ¿Cómo va eso? ¿Cómo estuvimos? Mucho tiempo de vacaciones. Tú estabas de vacaciones y no, nosotros De estamos vacaciones y por eso no pasó nada en el mundo. Pero yo te quería preguntar, que ¿eso de que estabas dando vueltas fue porque te guindaste del globo espía chino o de los objetos voladores no identificados? ¿De cuál de los dos te guindaste? Compré un paquete de un tour de globo en globo. Entonces fui del globo chino al globo canadiense, después hice un tour por varios globos americanos. Es como un set, te lo venden, podés viajar en globo. Viste que han logrado una tecnología magnífica que puede pasar de galaxia en galaxia y después con un arma que pueda tener Trudeau en su casa se baja. Estos Bueno, pues extraterrestres. también en Europa. Mira, Karina, en Europa hay globos rusos también. Entonces podés ampliar el paquete. Te vas primero todos los globos, puedes ir inclusive a Colombia, América Latina, porque también el tour de los globos va a América Latina. ¿Qué te parece? Pero por supuesto, puedes hacer capitales caribeñas, puedes hacer de todo. A ver, hablemos un poquito de esta, viste que de pronto apareció un ovni, un objeto que no se sabe su procedencia, y a los 15 minutos empezaron a aparecer ovnis por todos lados. Das una patada, sacas un ovni. Y una nave nodriza que nos vino a buscar a ver si nos salva de este mundo tan loco. Yo estoy esperando para saber si invierto a futuro, si el mundo se termina mañana y no me preocupo más. Pero lo cierto es que la inefable vocera presidencial americana, esa chica tan preparada, con tantas capacidades, ha dicho que efectivamente no es un ovni. Que quedemos tranquilos. Yo cuando ella habla me quedo tranquila. La señora Jean-Pierre, ella es analista de la NASA y dijo que no eran ovnis, que no había vida extraterrestre. Pero yo estaba esperando dos cosas, Karina. Una, la nave nodriza o el cohete que está preparando Elon Musk para mudarnos allá a todo el área satelital que dicen que tiene muy buen internet. Entonces podríamos aprovechar y en nuestro país seguro. ¿Te parece? Mira, ¿cómo está Argentina? ¿Igual? Argentina. Bueno, hay mucho, también hay mucho globo de humo, porque si hay algo que sabemos y que hemos aprendido los argentinos es hacer estas de pan y circo tan propias de la política tan oscura que están experimentando ahí los canadienses y los americanos. En Argentina lo practicamos hace mucho tiempo. Así que lo importante de Argentina es que tenemos una inflación de 3 dígitos, que además es esa inflación aun cuando están los programas de precios controlados a full. Hay todo tipo de control de precios, hay todo tipo de control de precios sobre las divisas, hay investigaciones de la aduana y de la agencia fiscal que hasta están proponiendo revisar cuando vos te vas de vacaciones qué llevas y qué traes de vuelta. O sea, vos imagínate, cada uno, ustedes se imaginen el trámite de aduana, pasás por el escáner, qué sé yo, y después tenés un funcionario que se fija si las zapatillas que estás llevando son viejitas, si las que traes son nuevitas, cuántas remeras te llevas, cuántos buzos, cuántos pantalones. Eso es lo que se está proponiendo en Argentina. Ese es el nivel de intervención que se está proponiendo porque el gobierno no puede controlar la inflación. Con todo lo que está haciendo la inflación mensual
oscila entre el 6 y el 7 mensual, estoy diciendo. Increíble. Es totalmente descontrolada la economía, con una Karina, bomba económica de tiempo que no va a estallar a este gobierno. Recuerden que nosotros tenemos elecciones este año, así que o le estalla a este gobierno o le estalla al entrante. es increíble. ¿Cuántos funcionarios van a poner para revisarle las medias, los zapatitos o cualquier cosa que la gente compre en el extranjero? Por no decir la otra de abajo. No sabemos cuántos funcionarios van a poner, pero si hay algo que nos sobra de lo que somos millonarios, es en funcionarios. Tenés que recordar que hay los empleados, bueno, vos lo sabés perfectamente, nosotros lo sabemos porque venimos del futuro. La forma en la que los los gobiernos socialistas del siglo XXI organizan su estructura de empleo es tomando gente. Toman gente. Así que desde el kirchnerismo la planta de empleados públicos creció muchísimo, nunca dejó de crecer y actualmente es una barbaridad. Entre la gente que cobra planes sociales, que son subsidios y demás dádivas, y la gente que vive del Estado, estamos hablando de casi el 60 y pico, casi el 70% de los argentinos. Así que si hay algo que no nos va a faltar, son burócratas para hacer payasadas. Y esa es la razón por la cual tenemos burócratas para hacer otra cosa. Ustedes saben que nosotros tenemos cerradas las importaciones de todo. No sale $1 sin que lo controle el Estado. Y esa es la razón por la cual no tenemos neumáticos. Porque ni se pueden producir ni se pueden importar. No tenemos neumáticos. Comprar un neumático en Argentina es como comprar un diamante. Entonces, lo que hace mucha gente desesperada, porque además, digamos, por una cuestión de seguridad, es ir a comprar o a Uruguay o a Chile. Entonces vos te vas con el auto, con las ruedas que tenés, y tratás de volver con unas ruedas que no sean una lástima. Bueno, hay empleados en la frontera midiendo, ¿vieron el dibujito de las ruedas? Miden la profundidad para ver si está muy gastada, si la tenés nueva o no. No sabemos cuál es el delito, qué es lo que controlan y si hay una nueva ley que le impide a los argentinos tener neumáticos nuevos, pero por cierto, hay empleados midiendo el dibujo de la rueda de tu auto. Eso es Argentina. Increíble. Y bueno, el caso que tú estás planteando lo vivimos en Venezuela, pero sin los burócratas que medían el tamaño de la rueda o el desgaste de la rueda. Pero allá en Venezuela, en estos momentos, que creo que Maduro, Karina, va a ganar el premio Nobel de Economía, porque hay una burbuja maravillosa que él califica como un milagro económico. Y bueno, hay otras cosas que están ocurriendo en esa patria que me vio nacer. Hay en estos momentos, no sé si ustedes les han llegado por allá candidatos, pero va a haber unas elecciones primarias de la oposición. Cuando hablamos de elecciones decimos elecciones entre comillas, y toda la clase política pues está operando para hacer unas supuestas elecciones primarias. Y los chavistas están muertos de la risa viendo cómo ellos se están eternizando en el poder. Y esto es muy triste, Karina. No sé si a ustedes les ha llegado esto por allá. Vale la pena recordar que hay 7.5 millones de venezolanos según las cifras oficiales. Según las cifras no oficiales hay muchísimos más. La mayoría de esas personas han apelado por asilos o por refugio. Y bueno, si ustedes apelan por refugio o por asilo, se supone que los andan persiguiendo y al ser perseguidos no pueden ir a la casa de gobierno, a las casas diplomáticas, que están regidas por el régimen de Nicolás Maduro. Pero este proceso nos pone en la picota otra cosa mucho más importante, Karina, y es que Maduro se está legitimando, está limpiándose la cara con la ayuda
de gobiernos aliados o amigos. Entre ellos está el de Alberto Fernández, está el de Lula da Silva, Gustavo Petro, bueno, todos los miembros del famoso Foro de Sao Paulo, pero también hay, está Estados Unidos, que está impulsando las negociaciones en México, y que dicho sea de paso, Maduro acaba de decir que no se va a reunir porque él no ha conseguido lo que necesita. Y también está el gobierno de Francia, el español y otros, ¿no? No sé si esto te ha llegado por allá. Petro está funcionando prácticamente como un canciller de Maduro, ¿no? No, él es prácticamente, tú sabes que en el siglo XIX Colombia y Venezuela eran el mismo país, era la Gran Colombia. Creo que volvimos al siglo XIX, no solamente por la calidad de los servicios públicos en Venezuela, todo lo que es la ausencia de institucionalidad, sino también porque Petro es el presidente. Estamos hablando como si tuviera Santander y Simón Bolívar. Así es que estamos Está en el bien. siglo XIX. En estructura seguramente estaban mejor en el siglo XIX. A ver, es llamativo y sobre todo desde que, digamos, más fuerte, obviamente desde que está Petro y desde que Lula se hizo con el poder, el retroceso institucional de Sudamérica es realmente llamativo. Sobre todo en lo que tiene que ver con la cooptación de las estructuras judiciales, con lo cual ya vos bien decías, y pensémoslo, tomemos el big picture, que si ya los sistemas legislativos en estas internas dudosas, iba a decir falsarias, pero no voy a decir eso, voy a decir dudosas, están cooptados, más que están siempre opinadas la legitimidad de los resultados, más la dudosa sociedad con los sistemas judiciales, ya estamos perdiendo las repúblicas en Sudamérica. Pero se nota mucho este blanqueo de Maduro desde que Lula se hizo con el poder definitivamente en Brasil. Entonces, quiero volver un segundito a preguntarte cómo es la estructura de estas internas. ¿Quiénes de los que traicionaron antes van a volver a traicionar? ¿Quiénes están, quiénes no están? ¿Cómo están acordando? ¿Y qué se puede esperar de esta teatralización de internas en Venezuela? Fíjate que en estos momentos están surgiendo los candidatos y también las encuestas falsas que ofrecen una opinión sobre el supuesto, bueno, la preferencia de los venezolanos. Ahí está todos los partidos, realmente todos los partidos, y otros que son nuevos y que pretenden participar, algunos en las primarias, pero fíjate que esto es muy interesante. Tú sabes que nosotros tenemos allá como organizaciones fantasmales que asumen la representación de los venezolanos sin que estos les hayan ni siquiera preguntado si están de acuerdo o no con que esto exista. Hay una que se llama... El presidente fantasmal, perdón. Ahora hablamos un poquito de eso. Es la Plataforma Unida de Venezuela, que está ampliándose en muchos otros países con el ánimo de captar ese 7.5 millones de venezolanos, que como te digo, no sé si esa cifra es la oficial, yo creo que hay muchos más, porque cada vez que uno llega a un país consigue venezolanos en todas partes, incluyendo hasta, no sé, Islandia, hay muchísimos venezolanos, todas partes, no importa dónde llegues, ahí hay venezolanos, cosa que pues te da una impresión más o menos clara de que el éxodo ha sido extremadamente amplio y particularmente en estos últimos años. Entonces, están todos los partidos que forman parte de esa Plataforma Unida de Venezuela, que son los partidos tradicionales. Allá tenemos Acción Democrática, COPE y todos estos partidos del siglo XX, pero que se dividieron en dos. Entonces hay unos adecos oficialmente que apoyan al régimen y unos adecos oficialmente o autodenominados opositores, pero en el fondo la tela que hay sobre esto y la discusión que se está dando es así. Si no van a elecciones, le facilitan al régimen su estancia en el poder.
pero si van a elecciones, legitiman al poder. Entonces, más o menos es como una bandeja que le permitirá al régimen de Maduro quedarse hasta el 2031 y ya de ahí pues no sabemos qué, ¿no? Importante, y Maduro está muy contento con esto, es que se inscriban todos los candidatos. Va a haber candidato unitario por parte de esta plataforma, pero también va a haber unos candidatos que no van a estar en la plataforma, pero que se pueden inscribir, que pues tienen que pasar todo esto. Pero en el fondo, Karina, esto parece que es un drama que alarga más aún la posibilidad de ver si en Venezuela puede haber algún día un cambio político o no, y que se salga de un régimen que a todas luces ha ganado con todos estos procesos que se han dado, y particularmente se ha legitimado con la ayuda de los socios estratégicos del régimen, como tú bien lo has planteado, con Lula da Silva, con Petro y con muchos otros gobiernos de la región, pero también hay un lobby que no te puedes imaginar, el lobby que está trabajando para mejorarle la cara a Maduro. Y el canciller del régimen, que nosotros por muchos años dijimos que era el expresidente español José Rodríguez Zapatero, ahora parece que comparte roles con Gustavo Petro. Es decir, está el vicecanciller y el canciller del régimen haciendo lobby a nivel mundial para lograr la legitimación del régimen, incluyendo, obviamente, el levantamiento de sanciones, tanto en la Comunidad Europea como en Estados Unidos, así como también hay mucha gente trabajando para que se elimine la acusación que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hizo contra Maduro y contra esa élite que, de acuerdo a los fiscales federales de los Estados Unidos, es parte del cartel de los soles. Ahora hay narrativas que eliminan el cartel de los soles, que si no existe, que sí existe. Es decir, un gran lobby que va también acompañado de una gran campaña mediática de influencers que le lavan la cara a Maduro y a todos los criminales que le acompañan, incluyendo, por cierto, a los que estaban presos y pues ellos estaban presos en Estados Unidos y se los devolvieron a Maduro. Muchos con los que he hablado... Periodistas y ex periodistas de CNN haciendo esa increíble labor. Te quería preguntar, además de esta situación, ¿cómo está? No sé si hay novedades respecto de las causas del Pollo Carvajal. Pues fíjate que en España no hay gran novedad. Él asumió una posición que es acabar con todas las instancias, los recursos que les permiten en España, todo lo que es la parte de la justicia española, pero la justicia también en el área de la Comunidad Europea. En estos momentos hay un recurso en la Comisión de Derechos Humanos, bueno, no sabemos porque ahí hay puros zurdos, si eso va a surtir efecto o no para él. La defensa también se activó en Venezuela, en Estados Unidos, y ha sometido a consideración del juez un documento que nos ha llamado mucho la atención, Karina, porque es una solicitud, una moción que se presentó ante el juez de la causa en la Corte del Distrito Sur de Nueva York para que le autorizara al Pollo Carvajal deponer, es decir, hacer una entrevista frente a la corte con todos los protocolos de la corte a un narcotraficante mexicano que está pagando condena en Estados Unidos por delitos obviamente de narcotráfico. Este individuo estuvo relacionado con un envío de drogas desde Caracas a México en el año 2006, y en la acusación de El Pollo Carvajal en los Estados Unidos aparece un envío de drogas de 5.6 toneladas en la misma fecha. Este individuo que está preso y que es alias Blengio, dijo que supuestamente le dijo a los abogados del Pollo Carvajal que él no había conocido al Pollo Carvajal, que le había pagado un soborno y le habían dicho que ese soborno era para el Pollo Carvajal. Pero cuando le enseñaron la foto del Pollo Carvajal,
Él dijo, no, ese no fue el que yo le di el soborno, pero sí me dijo que era el Pollo Carvajal. Con esto y con este individuo está pagando condena y va a salir, ya está saliendo de hecho de la prisión, y él dice que el testimonio de Blenvio es exculpatorio, es decir, que eliminaría la acusación que se le hace porque este hombre dice que ese envío era de él, que fue en su avión, que era su droga y que a la persona a quien le pagó el soborno no era el Pollo Carvajal porque él nunca lo vio a otro que dijo ser el Pollo Carvajal. Así es que los fiscales, a lo que esta defensa del Pollo Carvajal presentó la moción ante la Corte, nada menos y nada más que han dicho que, uno, que el testimonio está fuera de orden porque el Pollo Carvajal está en proceso de extradición, está trabajando para no ser extraditado a los Estados Unidos y está utilizando una moción en la Corte estadounidense para evitar, o sea, para romper la causa. Es decir, si este hombre se hace responsable de todo, él quiere exculparse en función de eso y bueno, los fiscales han dicho que ese testimonio no es creíble, que de todas maneras alguien pudo haberse hecho pasar por el Pollo Carvajal y que ningún criminal que está cobrando soborno va a ir personalmente a buscar un soborno, que eso los criminales lo manejan en una versión bastante diferente y que ningún miembro de la corporación, cuando van a hacer una conspiración de trasiego de droga, van a estar reuniéndose personalmente con personajes de alto nivel. Así que los fiscales han prácticamente destrozado la moción del Pollo Carvajal en la Corte de Nueva York y han pedido al juez que no la apruebe. Y también dijeron que si realmente iba a haber un juicio, es decir, que a este hombre lo extraditen a los Estados Unidos, el narcotraficante podría estar a disposición, pero como no hay fecha de juicio, no hay calendario porque no hay extradición, eso está fuera de lugar y bueno, el juez no ha respondido a la moción de los fiscales, pero es muy interesante porque en la exposición que hace la fiscalía hay un elemento clave y dice así, la fiscalía puede presentar testimonios en la causa del Pollo Carvajal con personas que no están en los Estados Unidos, pero que sí están dispuestos a testificar en la conspiración que tuvo lugar y que por la cual es acusado el Pollo Carvajal. Así que esto está muy interesante, vamos a ver qué dice el juez. Suponemos que como este hombre no está en territorio norteamericano, el juez no va a aprobar una moción. Hay un si se quiere, precuestionario que hizo uno de los miembros de la defensa del Pollo Carvajal en Estados Unidos a este narcotraficante. Y bueno, nosotros leímos, todos aquellos que quieran saber un poco más sobre esto pueden pasar por Venezuela Política, y están tanto la versión de la defensa como la versión de los fiscales en el caso del Pollo Carvajal. Mientras tanto, Karina, el Pollo sigue prometiendo que va a dar información sobre los Podemos. Recordemos que a mediados del año pasado, hubo un momento a mediados del año pasado en el cual aparentemente se iba a plasmar un acuerdo para que no fuera extraditado a cambio de una cantidad de información que prometía este señor, que podía hacer caer gobiernos completos y que comprometía a muchísimos personajes muy importantes de la política española y latinoamericana. Y entonces estábamos ahí, ¿no? En gateras. Es como cuando se habla de que va a salir en algún momento de la lista de Epstein. ¿Viste? Se está transformando todo en un animal mitológico que en algún momento va a aparecer, y finalmente no ocurrió nada. ¿Te acordás que fue un momento que, bueno, que se extradita, que no, que da información? Ya estamos. Lograron enfriarlo. Y ahora volvemos a nada, a este aire que se pasan los años, van a prescribir las acusaciones, supongo. Pero bueno, ahora que nombré esto, yo te estoy paseando de tema en tema, pero se ha hablado mucho de
estas cortinas de humo, y volvemos a donde largamos, estábamos hablando en broma, un poco en serio, las cortinas de humo, alrededor de tapar algunos temas muy importantes en Estados Unidos, uno que tiene que ver con las infinitas especulaciones y acusaciones que hay alrededor de esa famosa isla y esa famosa lista de Epstein, también alrededor de un informe que se publicó de un periodista muy, muy reputado respecto de la responsabilidad de la voladura del Nord Stream y sobre todo alrededor de la situación en lo que respecta a la seguridad en Estados Unidos. Y justo en ese momento empezaron a bajar ovnis de todos lados que increíblemente se reprodujeron. Pero quiero ir a los temas de fondo y salir un poquito de los ovnis. Y ahí te quiero preguntar, ¿cómo está la situación en Estados Unidos? Tenemos una concatenación de accidentes, vuelvo a hacer las comillas, porque cuando se trabaja mal, cuando no se trabaja con responsabilidad, los accidentes son mucho más posibles, y hay una serie de accidentes de orden ambiental que son terribles. El más famoso es el del tren de Ohio, pero hay una concatenación de accidentes. Sí, fíjate que están pasando cosas muy extrañas en Estados Unidos. Aparte de lo que fue el descarrilamiento del tren de Ohio en una zona que está muy cercana a Pensilvania, que se llama East Palestine. Allí ocurrió algo que todavía no está del todo claro. Apareció unas versiones y en estos momentos, como después del tema de los globos y de los aliens, empezó poco a poco a meterse en los medios, porque como tú bien lo dices, pareciera que es una suposición de titulares por encima de los problemas reales que existen en estos momentos en Estados Unidos. Ciertamente el tema de Ohio es tal vez, Karina, uno de los más tristes episodios que han ocurrido. Pasó el 3 de febrero, se descarrilaron, traía productos químicos muy peligrosos que se derramaron una parte en el río, otros productos que estaban en unos vagones fueron quemados y ahora hay una contaminación, no solamente en el agua, como bien lo han dicho las autoridades, y particularmente hemos visto una rueda de prensa bastante extensa que hizo el gobernador de Ohio, se llama Mike DeWine, donde él expresaba lo que tenía hasta el momento sobre ese gran accidente que ha matado animales, mascotas, y que de acuerdo a los expertos podría generar inclusive problemas de cáncer y otras enfermedades que pues condenarían a la población de ese pueblo pequeño, porque es un pueblo pequeño. Se está diciendo que no se beban el agua del río porque está contaminada, pero el aire está contaminado. Han habido testimonios de personas. Digamos que todavía no tenemos. Ahí no sabe nadie. No tenemos una dimensión real. No hay una dimensión real. Lo que sí se ve es que aquí detrás de esto hay muchos problemas porque había una huelga de trabajadores ferroviarios que no se dio el año pasado porque hubo una ley de emergencia impulsada por el presidente Joe Biden para que no se diera. De hecho, el Congreso la aprobó. A raíz de esto se han venido dando grandes especulaciones que están en medios ahora internacionales luego de que esto ocurrió, ¿ok? Estamos hablando de que esto pasó el 3 de febrero y ahora es cuando está siendo tocado por la prensa internacional y por la prensa nacional en Estados Unidos, pero mientras tanto este accidente fue minimizado a tales extremos que algunos medios lo han reseñado como si hubiese ocurrido 3 días atrás, y no fue así, porque esto ocurrió a inicios del mes de febrero, que ya está prácticamente en más de la mitad. El tema de la seguridad
ya se había planteado. Los trabajadores ferroviarios habían dicho que iban a huelga porque no había seguridad y la empresa encargada de este tren en particular que transportaba químicos había ampliado el número de vagones para ganar espacio, ganar obviamente lo que se dice mayor capital, y exacto, optimizarlo sin que se requiera más personal, porque la intención, y de acuerdo a lo que los mismos trabajadores ferroviarios denunciaron para proponer una huelga que luego se prohibió, era justamente que había problemas de seguridad en las vías ferroviarias de los Estados Unidos y bueno, este accidente que va a tener consecuencias graves para la población donde ocurrió, pues es una de las muestras de que los trabajadores parece que tenían toda la razón, pero esa huelga no se dio. Y no se dio porque la Casa Blanca dijo que era un asunto de seguridad nacional y no se dio. Ahora bien, el responsable... Hay otros accidentes ferroviarios que fueron, que menores, digamos, de menor envergadura, que fueron tapados. Y otra cosa muy interesante que va a lo que decís, es la actuación de Buttigieg, que es el funcionario a cargo, que tardó una semana, se hizo el distraído, como si no hubiera corrido nada. O sea, sí, los medios alternativos y la presión social en las redes, y el desastre ecológico del que estamos hablando, porque vos estás comentando del pueblo pequeño, que va a ser una catástrofe, lo que ocurra con los animales, con la gente, pero estamos hablando de un río que puede afectar a muchas decenas de millones de personas, ¿no? Claro, y lo más insólito es que el gobernador dice que él recomienda a la gente beber agua de botella porque no se puede beber el agua del grifo, sin responder a las grandes preguntas que deja todo esto y que, bueno, pareciera que nadie las quiere responder, ¿no? Porque está el problema de la contaminación del aire, porque esta gente vino y quemó una parte de estos químicos que son muy peligrosos. Nosotros tenemos una lista por acá, cloruro de vinilo, éter monobulítico, etilenglicol, es decir, son productos químicos que son altamente tóxicos. Sí, Cuando recordemos que habitable se hizo una detonación programada claro, que puso en el aire todo esto. Obviamente quizás hubiera sido peor. Exactamente, ellos lo hicieron de una manera controlada, pero y también le pidieron a la gente en un nivel de millaje que fueron evacuados, pero pareciera que la ciudad y todo lo que fue el radio de acción de esta quema de químicos fue mucho más amplia. Bueno, hay fotografías impresionantes que parece como un hongo, no sé si ustedes la vieron por allá, pero aquí no hay respuestas por parte de la autoridad. El Departamento de Recursos Naturales de Ohio dice que pues hay como 7 millas donde van a quedar los receptáculos de las toxinas que tenían estos químicos, pero la gente está muy preocupada porque no tiene respuestas a sus preguntas. Hay mucha gente que, bueno, no solamente los peces del río, sino también las mascotas. Yo escuché uno de los testimonios de una persona que dejó salir su perrito y cuando no venía, pues lo fueron a buscar y el perrito se había muerto por el solo hecho de respirar el aire tóxico, de acuerdo a lo que dijeron las autoridades cuando este testimonio salió a flote. Igual un señor que estaba viendo un partido de básquetbol de la escuela y cuando salieron estaba las llamaradas, esa foto increíble, y adicionalmente a ello nadie sabía qué era lo que había pasado, nadie informaba qué fue lo que ocurrió. La gente iba para los medios a ver y hubo como un apagón informativo, como prácticamente ya nos tienen acostumbrados. Ha salido la agencia de protección ambiental para decir que, bueno, que hay que hacer unos estudios, pero esos estudios por lo general se llevan tiempo y mientras tanto la gente está allí sufriendo. Por otro lado, tocaste un tema muy importante que fueron las revelaciones que hizo
un periodista muy reputado, ganador incluso de un premio que anteriormente era deseado por los periodistas que hacían investigación, donde se señala que una fuente le ha revelado a este periodista que tenía información privilegiada sobre la participación del gobierno de Joe Biden en la voladura del Nord Stream 2, que pues ocurrió, que se estaban haciendo investigaciones desde Noruega, desde no sé dónde, Alemania, que era uno de los, si se quiere, de los propietarios de este gasoducto que llevaba gas y productos desde Rusia a Europa occidental, pues nadie hizo el reclamo y este periodista dice que, bueno, y presenta un informe detallado sobre lo que la fuente le comentó y él dice que es una fuente de alto nivel y esta información él la calibra con otros reportes que habían salido y definitivamente dice que pues hay una presencia. Ahora, ¿quién va a investigar eso? No lo sabemos. Si es que se va a investigar, porque se supone que en Noruega lo habían investigado, en Suecia lo habían investigado, o sea, bueno, todo ojo, porque el informe, creo que es el informe sueco, todavía no se presenta, se viene reclamando las conclusiones de ese informe, no sé si es el noruego o el sueco, creo que es el sueco, y no se presentan. Es el tipo de cosas que dentro de unos años va a ser una película, porque lo que cuenta el periodista respecto, insisto, hablemos en potencial, lo que cuenta de lo que habría ocurrido en la decisión de la voladura, la decisión de la forma, del tipo de buzos, la relación de la Casa Blanca con la CIA, la responsabilidad. Es casi una película, ¿no? Esta historia potencial que se ha publicado esta semana. Pero lo cierto es que de vuelta, la masa de los medios tan acomodados al gobierno demócrata no han dicho nada. No han dicho nada, entonces mira, tú dices que es una película y yo creo que sí, porque cuando uno lee el informe ve que los buzos llegaron, pusieron unos explosivos y luego lo daban a control remoto, no sé cuántas millas lejanas al lugar. Esto va a ser una película. No sé si se va a llamar Mire hacia abajo o Mire hacia arriba, porque acuérdate que era No mire hacia arriba. Y por cierto que el periodista que del guión del No mire hacia arriba va a tener que escribirse otro que le está trabajando ahora en esto de estas informaciones y de los globos, etcétera, pero van a tener que hacer dos películas, Karina. Mire hacia arriba y verá un globo y una nave nodriza. Y mire hacia abajo y verá los buzos y todo lo que pasa por debajo del agua y de la tierra. Así que este tema está bastante interesante porque aquí también se está develando toda la estructura de las agendas de los medios de comunicación, los cambios que se han dado, los compromisos que existen, los relatos que se imponen, los que se borran. Así que en el fondo, Cari, esto es una clase de narrativas creadas y narrativas que pretenden imponer un relato que no necesariamente está relacionado con la realidad, sino con esa que se oculta y que pareciera que los medios alternativos son los pocos que están interesados en develar esa otra parte de la realidad que se oculta, porque los gobiernos están empeñados en ocultarla, lo que son las élites políticas que deberían investigar esto para ver qué es lo que es, si esto es cierto, si esto no es cierto, están como si estuvieran congelados, Karina. Y bueno, como no puede haber congelamiento en estos momentos, entonces no sé qué es lo que pasa. No dejemos de lado en esto que viene muy a cuento de que esta semana también, en estos días, se produjeron muy graves revelaciones de los ex altos funcionarios y directivos de Twitter respecto de su relación y la presión que el gobierno demócrata hizo sobre ellos
para suprimir información y suprimir a personas, a cuentas de personas, de médicos, respecto de las informaciones que daban alrededor de el COVID y sus tratamientos y sus diversas evoluciones. No me quiero meter en el tema propio de la enfermedad, sino en la colusión que los testimonios en el Congreso mostraron entre esos directivos, sobre todo la encargada, la censora, la primera que salió volando cuando Elon Musk se hizo cargo de la empresa, y otros de su mismo nivel o un poquito más abajo, de qué tipo de acciones llevaban, y cuando los congresistas le preguntan, bueno, pero usted esto lo hizo porque lo obligaron, usted tuvo presión del gobierno. Bueno, primero es muy interesante verlo, busquen los videos, se quedan como duros, así como como si hubieran visto un ovni, y después obviamente aceptan que había comisiones y funcionarios del gobierno demócrata presionando para diseñar y para manejar la narrativa que se hacía. Recordemos la importancia que esa censura y que el cercenamiento de la información tuvo para manejar cómo se manejó toda la narrativa y la enorme censura y totalitarismo que hubo durante los años de la pandemia. Entonces, no es un detalle menor lo que estás diciendo. Lo que ha pasado con los grandes medios y con las grandes plataformas de redes sociales es un dato muy importante. No es confiable, no son confiables los grandes medios. Lo mismo ha ocurrido con las investigaciones de Nord Stream, y quería consultarte algo más. ¿Qué es lo que está pasando con la cuestión económica? Porque también en esta semana surgieron datos muy graves sobre la inflación y el devenir de la economía americana. Otro tema silenciado. Otro tema silenciado o maquillado. Bueno, basta vivir en los Estados Unidos para saber que la inflación está acabando con los salarios de la clase trabajadora y ha incrementado los niveles de pobreza. La comida, el rubro alimentos ha subido de una manera galopante, pero cuando uno observa las cifras que se dan desde las autoridades, pareciera que no hay una línea de coherencia entre lo que se gasta hoy en día por el incremento de los precios y lo que dicen que los medios que hay en materia de inflación. Aquí se está ocultando, obviamente se está maquillando. En los Estados Unidos pareciera que hay como una campaña política electoral constante. Las elecciones en los Estados Unidos son en noviembre del año 24, del año próximo, pero todo lo que se hace en toma de decisiones políticas es en función de las elecciones. Permanecer en el poder. De mantenerse en el poder. Y hay como una especie de componenda para que se tape, se maquille lo que afecta a los que ostentan el poder en estos momentos. Y es claro, es obvio, hay mucha gente que se ha dado cuenta porque de manera independiente todavía, Karina, existe masa crítica en los Estados Unidos, aunque no es un porcentaje elevado, hay masa crítica. Y hay algunos medios independientes que tratan de llevar a flote todo este tipo de información para que la gente piense, porque pareciera que en esta nueva modalidad del ser humano está prohibido pensar o la gente no quiere pensar. Y al no pensar, pues se le otorga todas las libertades, todos los derechos a quien ostenta el poder. Entonces, hay muchos que están tratando de que la masa crítica no sea borrada, que se active. Y creo que, bueno, yo siento que estoy optimista al respecto porque he visto personas que anteriormente no querían mirar hacia arriba o hacia abajo y ahora lo están haciendo.
para ver el globo, para ver si consiguen un alien, un extraterrestre. Si yo consigo uno, Cari, le digo que nos lleve a las 2, te llamo. Por favor, Vayamos sí. con ellos y veamos qué es lo que está por allá. De pronto no, nos dejan hacer periodismo libre por aquel lado, ¿no? Vamos a ver, no sabemos cómo serán los medios allá de los extraterrestres. Podemos hacer una emisión especial de Venimos del Futuro desde Marte, desde Saturno y Urano. Pero bueno, Podemos no sé dale. Ya creo que te montaste en la nave nodriza y no nos avisaste. No, que me da risa. Ahí, sí. A Karina la llevaron los extraterrestres. Gente de Sin Filtro, gente de Venimos del Futuro. Karina ha sido secuestrada por los aliens. Ustedes han visto cómo se distorsionó su comunicación porque ya está montada en el globo que la va a llevar hacia un satélite, ojalá y sea el de Elon Musk, porque hay aquí que hay internet. Pero no sé si la recuperamos. A ver, aliens, no hemos terminado el programa todavía. Sí, se la llevaron. Hola, ahí, ¿me escuchan? Recuperamos. Dile a los aliens que te están llevando, todavía tienes unos minutitos más de programa. Nos queda un ratito, no, decía que me da mucha risa ver cómo el mundo, también Europa, cómo el mundo está enfrentando la inflación, en la que nosotros somos tan cancheras, nos sale tan fácil entender cómo funciona y entender una cosa que me parece que es impresionante, que a esta altura del desarrollo de las ciencias económicas todavía no se entienda. La inflación no se controla sin reducir el poder de los estados, reducir la emisión, reducir el gasto. Cosa que ningún gobierno está dispuesto a hacer, porque como bien dijiste, están todos permanentemente en campaña, aferrados con uñas y dientes al poder, dispuestos a tapar cualquier realidad, a distorsionar cualquier realidad y, si es necesario, a fraguar cualquier realidad. Entonces, como no están dispuestos a hacer lo que hay que hacer, y la economía no está muy interesada en cuestiones ideológicas, funciona siempre, nosotros sabemos que cuando empiezan las cuestiones hiperinflacionarias no paran. Bueno, Venezuela y Argentina están al tope de la inflación mundial, pero el mundo está yendo hacia esta barbaridad. Para ir terminando, nos quedan poquitos minutitos. ¿Tenés ganas de comentarnos en qué está la famosa lista de Epstein? Pues fíjate que hay varios medios independientes que han publicado una lista manuscrita y otra que había sido aparentemente presentada. Yo recuerdo que cuando estábamos haciendo la cobertura del juicio de Ghislaine Maxwell, que fue sentenciada a 20 años de cárcel, Ghislaine Maxwell fue la novia de Epstein, pero también fue condenada porque participó en la conspiración con Epstein para buscar menores de edad y ponerlas al servicio de esta mafia pedófila. El caso es bien interesante. Recuerdo cuando la juez que estaba juzgando a Maxwell señaló que esa lista iba a ser clasificada, es decir, ella le puso lo que en la corte se conoce como sello, y cuando un juez ordena sellar, no hay forma de que se pueda publicitar. Sin embargo, hay una lista que se ha dado a conocer y está dando la vuelta al mundo porque ahí aparecen personajes muy interesantes. La hemos visto, creo que te envié 2 o 3 notas de las que se circulan. Obviamente los interesados en este asunto han dicho que eso no es así, que es una lista falsa, etcétera, etcétera, pero muchos dicen que esa es la lista original. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque este caso de Jeffrey Epstein todavía no se ha revelado. Vale la pena recordar que ahí había otras personas que estaban involucradas en esta conspiración. Por ejemplo, el príncipe de Inglaterra, que la señora reina, antes de morir, ella logró un acuerdo con una de las mujeres que estaba denunciando y que aparece en esas fotos que ustedes han visto por ahí por muchos lugares, cuando ella tenía 17 años.
hubo un pago de mucho dinero y eso también condenó la posición de la víctima, la presunta víctima, porque estaba buscando dinero por todo esto que le había ocurrido cuando tenía 17 años. Su caso no entró entre las víctimas de Ghislaine Maxwell porque hay una ley en Nueva York que rige esas edades. Bueno, ahora la están cambiando, pero cuando se produjo el juicio de Maxwell, esa era la ley que estaba vigente en Nueva York. Pero hay muchos otros, no solamente príncipes, sino que hay políticos, empresarios de alto nivel, banqueros, etcétera, que aparecen en esa fulana lista. Lo interesante es que esto va a alimentar todo lo que son los comentarios y las especulaciones. Lo triste es que Hay parece cierta coincidencia, vamos a hacer malas en la película. Hay cierta extraña coincidencia entre cierta reunión económica mundial y cierta lista. Hay increíblemente como invitados que se repiten en estas supuestas listas que nadie sabe si son verdad, ¿no? Exacto, es un club social. Pero bueno, en todo caso, la lista real está sellada por la juez de Nueva York. Así es que no sabemos por qué cuando nosotros estábamos, como te digo, en la cobertura del juicio, la juez dijo, esta lista va a ser ahí escondida y bueno, no se sabe tampoco porque ella dijo que quería conservar la atención en la acusada y no en la otra lista, pero bueno, ya sabemos que si hay personas de mucho poder en esa lista, pues no tienen mucho interés de que salga pública y por eso, pues, abogados, lobistas, podrían haber influido en que esa fulana lista nunca fuese publicada de manera oficial. Así es que esto está en plena efervescencia. Nos quedan poquitos minutos. Te quería comentar un caso que hemos venido cubriendo desde hace muchos años, prácticamente desde que fue arrestado el superpolicía, ex secretario de Seguridad Pública de México durante la administración del expresidente Felipe Calderón. Hoy empiezan las deliberaciones del jurado. Hubo un cambio en los integrantes del jurado por algunos compromisos que tenían uno. Esto es normal. Hay 12 jurados que tienen que llegar a un veredicto, pero siempre en la corte hay 6 que son alternos por si le pasa algo a los principales. Eso fue lo que pasó en este caso. Y bueno, una vez que se inicie las deliberaciones del jurado, que son hoy, muy pronto pues vamos a conocer, no sabemos si hoy o mañana, o tal vez, bueno, todo es decisión de los jurados, ¿no? Pero estos jurados quieren terminar este asunto también ya, incluso se quejaron de que no les habían pagado. Ya el juez de la causa tomó todas las medidas al respecto, pero allí se va a saber si la fiscalía logró convencer con testimonios únicamente, porque no hay evidencias materiales, si este hombre, Genaro García Luna, ayudó al cartel de Sinaloa a crecer durante su gestión como superpolicía y que trabajó para él y recibió sobornos, etcétera, etcétera. La defensa dice que no es verdad y que no hay pruebas para ello. La fiscalía montó en el estrado a 25 testigos, de los cuales hubo testigos cooperantes que dijeron que, bueno, unos dijeron que no lo habían visto personalmente, pero dos testigos que son narcotraficantes de muy alto calibre dijeron que supuestamente le habían entregado el dinero personalmente, describieron todos los detalles de las reuniones. La defensa decía que no cuadraba una historia con la otra, porque las historias iban cambiando dependiendo de quién era el acusado, pero ahí está, llegó la hora cero. Ayer fueron los argumentos de cierre del juicio y la fiscalía destacó que Genaro García Luna había colaborado cuando era policía, cuando era funcionario público, para favorecer el cartel de Sinaloa y también para beneficiarse, enriquecerse con información que se le entregaba a las organizaciones criminales. Y los abogados de García Luna dijeron que esto había sido un juicio de puro chisme de narcos y que no tenía
evidencia material, no hubo grabaciones, no hubo nada que supuestamente probara que este hombre había recibido sobornos de los narcos. Así es que este caso está muy interesante. Porque te digo, Karina, que después de este caso viene otro también muy interesante, que va a ser el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, cuyo juicio se dará en septiembre de este año, y desde Nueva York ahí estaremos también, obviamente, llevándoles información sobre este prácticamente juicio que dice que el expresidente Juan Orlando Hernández recibió fondos de los carteles para beneficiarse, y la defensa dice que eso no es verdad porque todos esos narcos que lo van a acusar o que lo están acusando fueron extraditados por el expresidente. Así que este caso Piqui se extiende, y aquí se está evaluando también todas las estructuras criminales que hay en América Latina, en este caso el de Genaro García Luna en México y el otro caso de Juan Orlando Hernández en Honduras. Todos están, por cierto, vinculados de alguna manera, y sale a relucir el nombre de Venezuela. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Karina, te voy a dejar ir a disfrutar del calor de Buenos Aires. Les mando un abrazo a todos y seguimos en la próxima edición de Venimos del Futuro, picoteando las exquisitas noticias que tiene el mundo para ofrecernos. Un beso enorme, Maybor, un beso enorme a todos. Un beso enorme y nos vemos en la nave nodriza en la próxima emisión. Chao, chao, mil gracias a todos por estar con nosotros en esta conversación de hoy jueves.